Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. El movimiento Defendamos la Paz lanzó una campaña que busca recolectar 1 millón de firmas para que las víctimas del conflicto armado cuenten con 16 curules que las representen en el Congreso de la República, tal y como quedó establecido en el acuerdo final entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. A pesar que el acuerdo final establecía que las víctimas de los territorios más golpeados por el conflicto armado tendrían 16 curules especiales en la Cámara de Representantes por 2 periodos electorales, hasta hoy en el Congreso de la República se ha impedido cumplir con este punto del acuerdo. Este acto legislativo fue aprobado efectivamente, pero por una posición de desconocer esa aprobación por parte de algunos sectores del establecimiento, lamentablemente este acto legislativo no ha sido implementado. Con la recolección de 1 millón de firmas se busca generar presión para que las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado tengan una representación política en el Congreso de la República y puedan ocupar su sitio para defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Todos los millones de personas desplazados, los que sufrieron el rigor del conflicto como víctimas civiles en cada uno de los territorios donde el conflicto se vivió con mayor intensidad, merecen tener un reconocimiento político, social e institucional que les permita también tener una voz propia en el Congreso de la República. El país le debe eso a las víctimas, le debe su representación, una voz directa y unas posibilidades de generar legislatura alrededor de un beneficio para estas zonas que se han visto tan afectadas por la situación del conflicto armado. Ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional también se adelantan acciones para que se cumpla con este punto del acuerdo. Ante el Consejo de Estado para que conceptúe que lo que ya está tramitado por el Congreso de la República tenga validez. Y segundo, que la Corte Constitucional, a través de su sentencia, amplíe lo que ya está conceptuado respecto a la constitucionalidad de los actos legislativos que le dieron vida jurídica al acuerdo de paz y a la propia ley de circunscripciones especial para las víctimas. Si ante estas instancias no es posible que las víctimas obtengan las 16 curules en el Congreso de la República, se presentará un nuevo proyecto legislativo con el respaldo de las firmas recogidas. De no ser posible esos 2 pasos anteriores, se tramitará ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que contribuya a adoptar, digamos, una ley, un marco normativo que permita la convocatoria de elecciones para estas 16 curules para las víctimas. La recolección de firmas se realizará hasta el 14 de agosto. En el Valle del Cauca la meta es recoger 250.000. El país le debe eso a las víctimas, le debe su representación, una voz directa y unas posibilidades de generar legislatura alrededor de un beneficio para estas zonas que se han visto tan afectadas por la situación del conflicto armado. Y la invitación es a que lleguemos a un número mayor al 1 millón de firmas, obviamente. Yo creo que ese es un reto importante que tenemos como ciudadanía de respaldo para que estas curules sean un hecho. Las personas que deseen apoyar esta iniciativa pueden hacerlo firmando virtualmente a través de las páginas www.viva.org.co y www.ens.org.co. El servicio que presta Cosmited en el municipio de Buga cada vez es peor. Los docentes y sus familias están siendo remitidos a Tuluá o a Cali para recibir atención médica por urgencias o con especialistas.
Hace más de 21 años, Cosmitet atiende a los docentes del municipio de Buga en una casa de 2 pisos. Una vivienda que fue acondicionada como centro médico, pero que no cuenta con la capacidad para atender a los más de 2.300 usuarios y tampoco cumple con las condiciones de salubridad. Hospitalización nos están enviando a Tuluá o Cali, lo que genera costos para los docentes. Entonces generan costos económicos, ya que si tienen un familiar, un hijo con el que tengan que desplazarse, pues esto les va a incrementar los costos o los gastos. En este municipio, Cosmitet también atiende a los docentes de los municipios de Yotoco, Cali-Madarién, Restrepo, San Pedro y Guacarí, maestros y maestras a quienes este operador no les garantiza atención médica con especialistas. Tenemos represamiento de citas con ginecología. La sede es una sede tipo B que debería tener ginecología aquí en Buga. No cuenta con este servicio. Todo lo mandan para Tuluá. Servicio de radiología, servicio de urología, especialistas con urología y dermatología son los represamientos que más tenemos. En 7 meses no me dieron la cita para las 17 radioterapias que necesitaba porque mi diagnóstico es cáncer, cáncer de mama superagresivo. Para cuando ya me vio el radiólogo dijo que ya no había beneficios, ya no me podían hacer nada. A pesar que el contrato obliga a Cosmitet a garantizar el traslado de los docentes a otros municipios para recibir atención médica especializada, esto no se cumple y tampoco se hace el reintegro a los maestros y maestras por los gastos que deben asumir. Nadie nos responde por los gastos que nos genera ir a Cali, porque no es solo el transporte, sino todo lo que nos genera alimentación, desplazamiento interno dentro de la ciudad. Y pues es indignante. En este municipio tampoco se garantiza la entrega de medicamentos como lo estipulan los términos del contrato. Deberíamos tener una farmacia 24 horas, pero no existe. Dentro del sistema aparece en la red alterna, nos aparece una farmacia en la carrera 16 que no existe, no está, o sea, no conocen a Cosmitet. La única farmacia que tenemos es la que funciona aquí en la sede de Cosmitet, pero ella tiene un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 únicamente. El llamado que hace la organización sindical a los docentes es a seguir presionando y denunciando para que Cosmitet garantice la atención médica de acuerdo a lo establecido en el contrato que se ganó por licitación pública en noviembre de 2017. La única solución es hacer que el maestro escriba. El acompañamiento de nosotros, la capacitación, el conocimiento de los términos, la exigencia de los términos, tenemos que unirnos. El número de afiliados con el que hoy cuenta Cosmitet en el municipio de Buga exige un centro de atención tipo B, es decir, que cuente con todos los servicios médicos básicos, atención especializada y servicio de urgencias las 24 horas. La red de maestros iberoamericana, de maestros y maestras que hacen investigación para la liberación, activará en concordancia con el CEI departamental la ruta pedagógica y cultural afrocolombiana por la reivindicación de los territorios ancestrales. ¿Qué buscamos con esta ruta? Con esta ruta buscamos que los maestros y maestras de nuestros territorios obtengan elementos para una educación liberadora y descolonizante. Ya sabemos que los vestigios de la colonización no solamente fueron a nivel económico, sino también a nivel mental y a nivel educativo. Entonces, desde esta ruta brindaremos elementos para que este tipo de actividades desde las aulas de clase se pueda llevar a cabo presentando las experiencias significativas. La ruta se va a concentrar en la costa pacífica y en la costa atlántica. ¿Cómo vamos a actuar desde el CEI? El CEI departamental estará acompañando todo este proceso, igual que las Secretarías de Educación de Buenaventura y de los diferentes municipios a donde llegue la ruta para esta recolección de las experiencias significativas
que se tengan al respeto. El próximo 9 de agosto se realizará el 6º Encuentro Departamental de Danza, Canto y Cultura, un espacio en el que pueden participar los docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones públicas. En la modalidad de danza, los grupos pueden estar conformados máximo por 12 personas y deben mostrar la tradición de expresiones culturales, hábitos y prácticas típicas de la región pacífica o andina. En la modalidad de música pueden presentarse solistas, dúos, tríos o grupos máximo de 6 personas. Este año el encuentro se realizará en la Plaza de San Francisco a partir de las 8 de la mañana. Los maestros y maestras que deseen participar pueden inscribirse a través del correo electrónico juegosdelmagisterio2019@gmail.com. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de agosto. Educación y cultura. Hace 20 años empezó a funcionar la Asociación de Usuarios de Agua Potable del Sur, Acuasur, una experiencia de trabajo comunitario que hoy garantiza agua de calidad a 15 comunidades rurales del municipio de Jamundí. Ante las enfermedades y el alto número de niños muertos por infecciones producidas por el agua que consumían de los aljibes, en 1993 las comunidades rurales del sur de Jamundí decidieron tener agua potable en lugar de mejores casas. A nosotros todos nos llegaron unas ayudas, unos subsidios para mejoramiento de vivienda. En ese tiempo fue por 900.000 pesos por familia, pero la gente al ver que se mejora la vivienda, pero no teníamos agua potabilizada, agua potable, entonces decidimos un gran número de familias por cada uno de los corregimientos, mejor invertir este subsidio en la construcción del acueducto regional. Teníamos muchos problemas, los niños se morían con infecciones, los niños se morían, había mucha diarrea, los niños se ahogaban en los aljibes. El agua de los aljibes contenían 24.000 coliformes por litro de agua, entonces nos dimos cuenta que estábamos tomando realmente un agua pero muy contaminada de materia fecal. Con el aporte económico, pero sobre todo con el trabajo de la comunidad, fue posible la construcción de un acueducto regional administrado a través de la Asociación de Usuarios de Agua Potable del Sur, Acuasur. Este acueducto se organizó y se hizo con la comunidad y se ha mantenido por la comunidad. La construcción de nuestro acueducto que lo sacó pues de un gran martirio que era que no teníamos el agua potable para nosotros y nuestros hijos. El proceso de Acuasur fue un proceso 100% beneficiario para la salud, para la vida de todas estas comunidades. Ha sido un proceso que se ha liderado desde las comunidades y que ha permitido que nuestras familias puedan acceder a un buen servicio de agua potable. Hoy, este acueducto ubicado en el corregimiento de Robles abastece a más de 16.000 usuarios de 15 comunidades del sur del municipio de Jamundí, un proceso que transformó la vida de sus habitantes y que garantiza la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas. La existencia del agua potable ha garantizado en la población de jóvenes y niños en proceso de formación su permanencia dentro de las aulas de clase y dentro de las instituciones educativas. En tiempos anteriores, la escasez de agua ocasionaba el corte en las jornadas de estudio y que los docentes no pudieran desarrollar sus actividades de manera adecuada. La Asociación de Usuarios de Agua Potable del Sur, Acuasur, funciona desde el año 1999 y este mes celebró sus 20 años de vida brindando una de las aguas más limpias del país. Ha cambiado mucho nuestras vidas el tener agua potable, hasta el punto de encontrar que, según estudios, nos dicen que tenemos una de las mejores aguas de Colombia. Durante su celebración, la comunidad recordó las dificultades y problemáticas por las que atravesaron y la necesidad de cuidar y proteger el agua, una tarea que también se impulsa desde la escuela. Los procesos etnoeducativos hoy dan cuenta de una historia alrededor del agua.
una historia del antes, del durante y del después de la aparición del acueducto regional. Esto es un proceso que se viene documentando a través de cada uno de los proyectos etnoeducativos en cada una de las 4 instituciones educativas que existen en este territorio. Estos 20 años de vida de Acuasur son el reflejo de la unión y la organización de las comunidades afrodescendientes, de su autonomía y resistencia en defensa del agua y del territorio, un ejemplo de que sí es posible transformar la realidad que vivimos. Brindándole un saludo fraternal a todo el magisterio vallecaucano y colombiano. En lo que tiene que ver a mi secretaría, que es la de Derechos Humanos, estamos avanzando en una forma muy positiva. Primero, atendiendo puntualmente los casos de amenazados tanto del departamento como la ciudad de Cali. Y también acá con la voluntad, hay que reconocer, tanto de la Gobernación como de la Secretaría de Cali, dándole soluciones a estos casos de los compañeros que están siendo amenazados. En lo que tiene que ver a nivel nacional, la organización, nuestro sindicato SUTED, es el que más víctimas ha aportado en este conflicto luego de Antioquia. En ese orden de ideas, estamos aportando 5 casos emblemáticos a lo que tiene que ver a la Jurisdicción Especial para la Paz y al esclarecimiento de la verdad, para que desde allí seamos reconocidos como víctimas de este conflicto armado que está desangrando a Colombia, tanto en sus líderes sociales como en sus líderes sindicales. Entonces estamos haciendo un trabajo muy concienzudo en defensa del magisterio tanto vallecaucano como colombiano. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. En Cali habían caracterizadas 26 instituciones educativas, sobre todo que están ubicadas en el oriente de Cali, 26 instituciones educativas ya caracterizadas como afro. De esas 26 instituciones, 21 ya cumplieron con su proceso. Hay 5 que están en el marco de cumplir con ese proceso, pero desde acá le hacemos un llamado muy respetuoso a los rectores de esas 5 instituciones, que por favor acaten, porque es que eso no es que si yo quiero o no quiero caracterizar mi institución educativa como afro. Hay que respetar el autorreconocimiento que hacen sus estudiantes cuando se matriculan y obviamente los padres de familia de esos estudiantes. Se va a hacer una reunión que va a orientar la Secretaría de Educación con esos 5 rectores para que recordarles que se han mandado 4 circulares y han hecho caso omiso y no han terminado el proceso. Y desafortunadamente puede sonar duro, pero si ellos no acogen esa directriz, se pueden ver abocados a procesos disciplinarios y esperamos que no lleguemos a esos términos. El Ministerio de Educación Nacional se compromete que por tardar el 31 de julio del presente año, emitirá circular donde saca el limbo jurídico a todos y cada uno de los docentes, no solamente de Cali, no solamente del Valle, como de todo Colombia, saca el limbo jurídico a todos los docentes del 278 y docentes educadores, quienes, para nadie es un secreto, que tienen muchos años de estar ellos estancados, que no pueden ascender, no pueden ser reubicados porque el limbo jurídico no se los permitía. Otro de los acuerdos es que por tardar se aspira que aproximadamente en febrero del 2020 se pueda tener ya el borrador del estatuto etnoeducador para mandárselo al Congreso y que el Congreso lo apruebe para que se convierta ahora sí, por decir algo, en ley, en donde ya van a estar todas y cada una de las características o cuáles son los parámetros o procedimientos para que estos docentes sean nombrados, reubicados y trasladados. Pero en el eventual caso que no se cumpla, por decir algo, en febrero del 2020, tendríamos como soporte la circular, que es lo que les va a dar de pronto luces a los rectores, a los directivos de las instituciones, para que pues obviamente les puedan dar parte de tranquilidad a nuestros compañeros docentes que tienen todo derecho en esa parte. Esto es súper importante porque va a permitir que se amplíe la planta de carga docentes, sobre todo los que vienen provisionales. Recordemos que las características para ser nombrado un docente etnoeducador son totalmente diferentes
a como se nombra a un docente por concurso mayoritario. Con un pliego de peticiones, los trabajadores de la multinacional SAP Miller buscan detener los masivos e injustificados despidos y la contratación tercerizada, una política de esta empresa para reducir costos y aumentar ganancias. En lo corrido de este año, la multinacional SAP Miller, dueña de Bavaria, ha despedido a más de 1.550 trabajadores de planta en todo el país, una política de la compañía para reducir costos y contratar nuevos empleados bajo la figura de la tercerización laboral. Un trabajador de Bavaria en este momento tenga un salario mínimo de 2.250.000 pesos aproximadamente, mientras que con la tercerización se está contratando gente con el salario mínimo, un poco más del salario mínimo. Y ellos lo que buscan es, la empresa lo que busca es mano de obra calificada y barata. Para evitar que la empresa continúe vulnerando los derechos de los trabajadores, los sindicatos UTIVAC y Sinaltraibet de Jumbo radicaron el pasado 17 de julio un pliego de peticiones. Lo que buscamos con este pliego es mejorar las condiciones laborales del personal que labora para estas compañías, haciendo mucho énfasis en la estabilidad laboral, la cual hoy día lamentablemente esta compañía no nos está brindando. La multinacional SAP Miller en el 2018 obtuvo utilidades cercanas a los 2 billones de pesos solo en Colombia, sumado al dinero que se ahorran por no pagar impuestos al estar ubicada en la zona franca de Jumbo. Sin embargo, por cada 100 pesos que recibe, la compañía solo invierte 3 pesos en los trabajadores. Un grupo multinacional que solo se interesa por sus bienes, por su patrimonio, por su capital, por hacer más plata, pero no se interesa verdaderamente por el principio fundamental, y es el derecho, los beneficios que tenemos nosotros los trabajadores al interior de una empresa. El pliego de peticiones radicado hace 11 días busca el bienestar social de los trabajadores y evitar que la empresa siga desconociendo los derechos conquistados a través de la lucha sindical. Tenemos auxilio óptico, tenemos en nuestro caso del régimen antiguo el servicio médico, la medicina prepagada. Todos estos elementos no los tienen las personas que están tercerizadas. La multinacional SAP Miller es una de las 5 compañías cerveceras más grandes del mundo. Al año sus utilidades superan los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, estas utilidades no se ven reflejadas en beneficios para sus trabajadores. Contratar mano de obra barata es la mejor forma de reducir costos y aumentar ganancias. Educación y cultura. Los maestros y maestras del decreto Ley 2277 tienen derecho a pedir la reliquidación de su pensión por retiro sin que esto disminuya el monto que reciben por este concepto. En Educación y Cultura, el equipo de abogados de AS Leyes rinde un informe sobre este tema. El maestro de régimen exceptuado que se pensiona tiene derecho a seguir laborando y a devengar el sueldo. Y tiene un derecho que no se lo han quitado, y es que cuando se retire del servicio pida la reliquidación por retiro. Entonces le vuelven a liquidar la pensión. Entonces mi recomendación para aquellos maestros que ya se pensionaron y que están trabajando es que de todos modos pidan la reliquidación por retiro, porque muchos dicen, de pronto me va a bajar la pensión, porque si a mí me liquidaron cuando me pensioné con factores salariales, y ahora que me retiren me quitan los factores salariales, entonces la pensión me va a bajar. Entonces queremos hacer esta claridad. Primero, no se pueden bajar las pensiones. O sea, si el maestro pide la reliquidación por retiro y no le incluyen los factores y estaba ganando 2 millones de pesos por la pensión, no se la pueden bajar a 1.900.000, es decir, es ilegal. Entonces, ellos tienen que hacer una operación y si ven que la pensión baja, le dejan como está. Ese es un derecho adquirido que tienen los maestros, a que esa pensión no se baje. Pero sí es conveniente pedir la reliquidación por una sencilla razón.
porque muchos maestros pudieron ascender de categoría. Estaban en una categoría baja y en último, cuando se retiran, están en categoría 14. Entonces hay un aumento de salarios que obviamente va a mejorar su pensión. O pueden haber trabajado horas extras en el último año, que también les sube la base de liquidación. O pueden tener un nuevo cargo directivo, de director de escuela, de coordinador, de rector. Entonces también tienen un nuevo ingreso que sube la pensión. Pero también hay que tener en cuenta que en los 3 últimos años ha habido aumento de salario por las negociaciones que ha hecho FECODE con el gobierno. Un aumento del 12% prácticamente por encima del aumento general de los empleados públicos. Entonces, ese aumento de salario real puede significar que mejore la liquidación, la reliquidación de la pensión por retiro. Lo mismo, se han venido pagando otras bonificaciones por servicio, se creó la bonificación académica que se empezó a pagar el año pasado y ese es factor salarial. Entonces, es necesario de que de todas maneras cuando el maestro se retire, pida reliquidación por retiro, que le vuelvan a liquidar su pensión, porque a lo mejor le sube un poco la mesada pensional. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Feliz retorno de vacaciones. Hoy nos concentraremos en hablar sobre la exitosa manifestación que hubo para rechazar categóricamente el asesinato de líderes sociales, comunitarios y sindicales. Todo el país se manifestó en contra de estos asesinatos y aclaramos que no es con las palabras con las que se solucionará esta matanza que se está haciendo. Es con las acciones reales que el gobierno central deberá implementar para asegurar la vida de estos líderes sociales, comunitarios y sindicales. La gobernación dice, nos llegan informes, que hubo un daño en la parte del software que maneja la gobernación que tiene que ver con nómina. Qué pena con el insuceso que ha pasado en la gobernación, pero los maestros no tenemos la responsabilidad en ello y no podemos vernos inmersos en la falta de pago por esta situación. Conminamos a la Gobernación del Valle a que efectivamente corrija esto a la mayor brevedad. Si no hay pago oportuno, nos veremos abocados a las manifestaciones para defender nuestro derecho a un pago oportuno. Hemos llegado al final de nuestro programa Educación y Cultura. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este programa ingresando al portal web www.sutepvalle.org. Soy María Isabel Lozada y nos vemos en una próxima emisión.